Han comenzado en el Congreso del Estado las mesas de análisis para debatir los temas que tienen que ver con los nuevos impuestos que se quieren crear en San Luis Potosí. Se llevó a cabo un foro sobre el impuesto verde que se cobrará a las empresas que realizan emisiones contaminantes a la atmósfera. Y bueno, pues estuvieron participando varios expertos precisamente en el tema ambiental, entre ellos el doctor Fernando Díaz Barriga, investigador en estos temas con quien hemos platicado varias veces en este espacio y a quien le agradezco como siempre que nos tome la llamada. Muy buenos días, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Erika? Doctor, ¿qué es lo que pasó en esta mesa de trabajo, en este encuentro? ¿Qué es lo que tú observas de lo que se está planteando? Mira, yo creo que generar un impuesto ambiental es correcto, generar la verificación vehicular es correcto. Sin embargo, tenemos que ser muy cuidadosos en dos elementos. Uno, que no sea un impuesto recaudatorio, o sea, que no sirva para llenar las arcas del Estado, sino que sea útil para terminar con la contaminación. Y segundo, que no se utilice de justificación. Es cierto que el que contamina paga, pero lo que no se vale es pagar para contaminar. Claro. Entonces, con estos dos elementos, y pidiendo que la ciudadanía sea consultada y que además participe en la vigilancia de lo recaudado para que sea utilizado en cuestiones ambientales. Entonces, en ese contexto sí estoy de acuerdo con el impuesto. Pero también les hice ver a los diputados una experiencia que ya se tuvo aquí en San Luis Potosí, cuando funcionaba Industrial Minera México. Cuando la planta de cobre estaba operando y que era muy contaminante, necesitábamos una red de monitoreo. Y sin impuestos ni leyes, sino hablando con la empresa, la convencimos, autoridades y universidad, de que tenían que instalar una red de monitoreo ambiental, la primera en su tipo en el país para vigilar una industria, y se instalaron siete unidades de monitoreo para ver si el aire estaba contaminado o no con arsénico. Y gracias a esos monitoreos, Industrial Minera México se convenció e invirtió una muy fuerte cantidad para reducir la contaminación. Bueno, ese esquema se puede utilizar ahora, por ejemplo, con la zona industrial. Tenemos 600 empresas a punto de ser rodeadas por mancha urbana. Por un lado Villa de Reyes, por el otro lado Pozos y por el otro lado San Luis Potosí. Entonces van a ser 600 empresas rodeadas de población y no tenemos idea si contaminan o no contaminan, porque no hay una red de monitoreo de aire adecuada. Entonces, yo les dije a los diputados que una de las formas será hablar con los industriales, que los industriales tendrían que invertir una fuerte cantidad en establecer una red de monitoreo que además estuviera vigilada no solamente por las autoridades, sino también por grupos de la sociedad civil, incluyendo universidades. Entonces, en eso va a ser mi conferencia y después les hice ver todos los grandes temas ambientales que hay en San Luis Potosí que no se van a resolver con impuestos. Sí. Ahí necesitamos otro tipo de acciones, como por ejemplo que los municipios inviertan más en prevención de cuestiones ambientales. Y para eso, también el día de ayer la universidad anunció esta propuesta ambiental San Luis. Doctor, me quiero detener y quiero ahondar en varias cuestiones que has puesto sobre la mesa. A ver, ¿basta con el tema de los impuestos o tienen que ir aparejados de una serie de normatividades, es decir, de modificaciones legales, pero también de modificaciones operativas para hacer viable, pensando que no sea recaudatorio, sino más bien que sea correctivo y preventivo, que sea viable la implementación de este impuesto? Bueno, tú acabas de dar en el clavo de algo muy importante, que el mejor ejemplo es la verificación vehicular. Todo el mundo tiene más o menos claro qué es la verificación vehicular.
tú vas a un centro verificador, te verifican tu auto, si está en buenas condiciones te dan una calcomanía y puedes utilizarlo. Si está en malas condiciones no se te da la calcomanía y lo tienes que llevar a corregir. Pero el impuesto que tú pagas para la verificación vehicular, ¿para qué sirve? Pues gran parte de esa cantidad sirve para pagarle a los verificentros. ¿Sí? Entonces, es cierto, el impuesto recaudado implica generar una carga administrativa que también es cubierta por el propio impuesto. Entonces, la cantidad que queda libre para una medida correctiva es mucho menor de lo que la gente esperaría. O sea, no todo el impuesto recaudado sirve para controlar la contaminación, sino sirve para administrar el propio impuesto, verificar que las empresas operen, por ejemplo. Segundo, también yo les hice ver a los diputados que si nos pasamos haciendo normas y reglamentos, pues nos vamos a pasar aquí año tras año, ¿no? Claro, Cuando sí. tenemos una gran herramienta a nuestro favor, que son los derechos humanos. Tú puedes aplicar el derecho humano a la salud o al ambiente y entonces quitas las ladrilleras de la noche a la mañana, porque tenemos los datos para demostrar que las ladrilleras afectan esto. Entonces no hay reglamentos contra las ladrilleras y hay un vacío ahí terrible, pero si tú aplicas los derechos humanos, mañana tendrían que estar cerrados los ojos. ¿Qué pasa? Que las autoridades no quieren trabajar en este sentido, en el sentido de los derechos humanos, y ahí es donde la Comisión Estatal tiene que decir mucho, la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Doctor, buenos días. Pareciera que esta parte es eso, ¿no? Que lo sancionatorio, que lo reaccionante, ¿no? Es decir, queremos resolver todo cuando las circunstancias ya están, pues pareciera que esto es un intento de guerra perdida y que está más el camino por la prevención, por el evitar de manera constante que se den estas circunstancias. Y una cosa que quisiera yo preguntarle, porque también se hablaba en este aglomerado del impuesto ambiental, el de reparaciones, por ejemplo, de las mineras. Pero a final de cuentas, doctor, pues las mineras ya se van o ya se fueron desde hace tiempo y el daño quedó ahí ecológico. Bueno, a ver, primero, sí, tú tienes razón que la parte más inteligente es prevenir que lamentar. O sea, sí, eso es lógico. Pero te voy a dar un ejemplo. Uh-huh. Si tú tienes diarrea por tomar agua contaminada, pues lo primero que tienes que hacer es curarte la diarrea y después no volver a tomar agua contaminada. Pero lo primero que tienes que hacer es curarte la diarrea. Bueno, eso es lo que está pasando en San Luis Potosí. Lo que tenemos que hacer es primero curar al enfermo y sí, de manera simultánea, empezar a tomar medidas de prevención y de protección para que el Estado no vuelva a enfermarse. Entonces, y eso requiere medidas inteligentes, requiere la participación de la sociedad. O sea, lo que yo ayer grité toda la mañana por todos lados era que basta ya de que no somos equipos diferentes. O sea, a mí no me importa si está el Partido Verde, Morena, el PRI, el PAN, eso a la ciudadanía le tiene sin cuidado y eso es lo que tienen que entender los políticos. El paciente está enfermo y lo que urge es curarlo. Entonces, basta ya de colores y frases célebres, ¿no? Lo que necesitamos es que todos se pongan de acuerdo y que si ellos no se quieren poner de acuerdo, bueno, pues la ciudadanía tiene que tomar el toro por los cuernos aplicando los derechos humanos. Ahora, desde esta perspectiva, doctor, es a donde tenemos que ir. Desde esta perspectiva, doctor, también hay que reconocer que los impuestos no pueden ser retroactivos, ¿no? Es decir, ya no aplicarían para las empresas que incluso ya se fueron de San Luis. No. Pero además aquí hay un hecho muy importante. Sí. Tiene que quedar claro que la empresa
O sea, a ver, minería. Pues sí, hay mineras que ya se fueron y que tienen que limpiar. Eso es por ley federal. Sí. Eso no hay ningún problema, pero tenemos empresas mineras. Hay empresas mineras en Villa de Zaragoza, hay empresas mineras aquí mismo en San Luis Potosí, tenemos áreas mineras en Escalerillas, por ejemplo. Tenemos empresas mineras en Charcas, en Villa de la Paz, en fin, ¿no? Sí hay minería en el estado, pero les voy a dar un dato. Hay más de 80 sitios potencialmente contaminados en el estado. Hay más de 200 comunidades que están afectadas por contaminación química, física o biológica. De ese tamaño es el problema. Y a ese tamaño, a esa realidad, ahora le tenemos que poner el cambio climático. Y a esa realidad le tenemos que sumar la crisis hídrica. Y a esa realidad le tenemos que poner la deforestación y la pérdida de áreas naturales protegidas. Y a esa realidad le tenemos que poner pobreza, marginación y violencia. Entonces, no se trata o sea, eso no se va a resolver jamás con ningún impuesto y jamás con las votaciones que quieran. Y cada vez que nos tardemos en mirar y en empezar a caminar para resolver los problemas, entre más nos tardemos, el problema será más grande y más difícil de resolver. Eso es lo que tiene que estar en la mira de los políticos, y el impuesto puede ser una de las muchísimas herramientas que podemos utilizar para acabar con el problema. Ahora, finalmente me quiero detener en la parte inicial que tú ponías sobre la mesa, doctor, que el impuesto no tiene que ser una justificación para contaminar. Es decir, no puede ser que se paguen los impuestos y ya, y se siga en la misma tendencia y se siga contaminando. ¿Cuál va a ser el freno? Es decir, ¿cómo evitar que esto pase? Que las empresas ya incluso lo presupuesten, ¿no? Tanto el impuesto por contaminar y le seguimos como si nada. ¿Cuál sería el freno, doctor? Sí, mira, yo no tengo en mis manos el documento final del impuesto que se va a discutir, porque yo no participé en el diseño de ese impuesto, pero sí hay documentos que hemos rescatado en la red, y cuando menos una de las versiones que yo creo que es de las más afinadas de lo que se presentaría, es que se van a basar en un sistema de detección que tiene el gobierno federal de emisiones contaminantes. Sí. ¿Sí? Es un registro de emisiones contaminantes que el gobierno federal ha diseñado, pero ese registro es alimentado por las propias empresas. O sea, no hay un monitoreo, no hay una verificación. Eso es lo que nos angustia a muchos. Sí, está basado en un... Yo no estoy atacando a la industria. Yo no estoy diciendo que sean mentirosos, ¿sí? Pero sí tenemos que dejar muy claro, ¿sí?, que ese no es el instrumento más perfecto para imponer el impuesto. Tiene que haber un monitoreo mucho más objetivo, un monitoreo mucho más creíble. Y eso lo lo hicimos con Minera México, ya lo hicimos en San Luis Potosí, fuimos pioneros en eso a nivel nacional. Sí. ¿Por qué no repetimos las buenas experiencias? Y hablar con los industriales, y déjame decirte que lo que quieren reunir con impuestos son 19 millones de pesos. Bueno, con ponernos de acuerdo con la empresa, podríamos instalar 4 estaciones de monitoreo que a lo mejor rescatamos 80 millones de pesos. Entonces, por eso digo que el impuesto es un buen primer paso. El impuesto ya está sirviendo. Estamos discutiendo cómo regular a los contaminantes. Eso ya es bueno. El impuesto visibiliza a los malos, pero no queremos que sigan siendo malos. Queremos que se pasen a ser buenos, ¿sí? Claro. A ser sostenibles.
Entonces, yo creo que este primer paso es adecuado, no es perfecto, ningún impuesto es perfecto. Si tú revisas el impuesto vehicular en las diferentes entidades del país, te das un tiro en la cabeza, porque hay ejemplos pésimos como el de Jalisco y muy buenos como el de la Ciudad de México. Claro. Y bueno, pues se tendrá que dar, y me parece que esto es lo importante, doctor, que se dé el debate, pero que realmente se escuche a los expertos, ¿no? Y que esto se vea reflejado en la decisión final. Te agradezco como siempre, doctor. Muchísimas gracias por el espacio y ojalá podamos seguir discutiendo esto a nivel público porque la sociedad tiene que participar. Desde luego que sí, doctor. Sin duda alguna. Gracias, doctor. Hasta luego, buenos días. Muy buenos días, el doctor Fernando Díaz Barriga, investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí sobre el tema ambiental, especializado en esos asuntos, con quien hemos platicado varias veces en este espacio y que ahora pues ha participado en estos foros que organiza el Congreso. Lo decíamos, ojalá y los escuchen, a los expertos, y ojalá se tome la mejor decisión para San Luis Potosí. Altavox.